Antes de Renew Your Vows, antes de Annie Parker, existió y sigue existiendo Mayday Parker, la hija de Spider-Man, sucesora de su padre, encargada de continuar el legado del gran poder y gran responsabilidad. Pero lo que muchos puedan desconocer es su origen. ¿Cuál fue el origen de Mayday Parker? ¿Qué fue lo que cambió en la línea original de Spider-Man? ¿Y cómo llegó ella a ser Spider-Girl? El origen de Mayday se remonta a los eventos finales de la saga del clon, después de la muerte de Ben Reilly y después de que secuestraran a la hija de Peter y Mary Jane. En este universo, Alison Mongrain, la mujer que se encargó del secuestro de la niña, llega a formar un fuerte vínculo con ella, mientras que Kane, en pos de saldar su deuda con los Parker, investigaría el paradero de la bebé mientras estaría en contacto con Mary Jane. 2 años después, Norman manda a los Screers a llevarse a la bebé. Kane llega a la ubicación de Allison solo para encontrarla sedada por un gas adormecedor y estafada por Osborn. Tras salvarla de una explosión implantada por los secuaces de Osborn, Kane interroga a Allison y una vez sabe lo que hizo, la arroja al mar y va en busca de los Screers. Es así que tras vencerlos en batalla, logra rescatar a la niña y llevarla con Mary Jane. Ella al principio duda, pero tras ver que Kane lo confirma absolutamente, ella confía, pero sabe que él ahora va tras Osborn. Tras llevar a su hija con Peter y tener un buen breve momento, ella le comunica las intenciones de Kane. Es así que Spider-Man va antes tras Norman. Durante esta pelea, Norman Osborn moriría y Peter perdería su pierna. Tras un largo tratamiento y conseguir una pierna artificial gracias a los Cuatro Fantásticos, Peter entiende que ahora tiene cosas más importantes en su vida. Es así que decide renunciar a su identidad de Spider-Man y concentrarse en su nueva responsabilidad. Pasaron los años y Mayday crecería como una chica social y amante del baloncesto, mientras que Peter se volvería un policía forense, viviendo más de 13 años de tranquilidad. Cuando ella está en su época de preparatoria, durante un juego empieza a manifestar sus poderes arácnidos, esquivando a los jugadores y logrando encestar con su agilidad y fuerza arácnida. Después del juego, conversa con sus padres sobre lo acontecido, ella sin saber cómo hizo eso. Mientras hablan, ella y su padre reciben la alerta de su sentido arácnido. Ignorando esto, ella decide irse con sus amigos. Mientras camina con ellos, vuelve a recibir la alerta de peligro, pero esta vez instintivamente salva a sus amigos de una bomba. Tras recuperarse de la caída, es sorprendida por el Duende Verde, quien le ordena llevar el mensaje a su padre de que él ha regresado y lo espera en el puente. Ignorando todo sobre Spider-Man, Mayday le dice a su padre que el Duende Verde ha regresado y lo busca. Tratando de alejar a su hija del peligro, Peter le dice que no se preocupe y vaya a su habitación. Rato después ella baja, solo para escuchar a sus padres decir que ella está lista para saber la verdad. Está lista para saber que es la hija de Spider-Man. El saber esto choquea en un principio a Mayday, llamándose a sí misma un monstruo, pero tras ver todo lo que puede hacer, decide regresar a casa para hablar con su madre. Ya allí, le pide a su madre que la deje asumir este cargo, que no sabe quién es y que no entiende nada sobre Spider-Man. Ante esto, Mary Jane la lleva al ático, donde le explica todo lo relacionado sobre su padre y su identidad heroica, mostrándole también su traje y los lanzarredes. Allí también está el traje de su tío Ben Reilly, quien también había sido un héroe. A la par, le revela que el Duende Verde es un allegado suyo, Normie Osborn, y que este puede ser el legado de su familia al igual que el de ella. A pesar de que su madre la persuade para que se quede en casa, Mayday asume su responsabilidad y va a salvar a su familia, logrando salvarlos en una situación crítica. En un inicio todo es difícil para ella, esquivando los disparos del duende y tomando nota sobre su mano de electroshock. Es así que en vez de lanzarse a un combate cuerpo a cuerpo, apela al lado humano de Normie, recordándole su pasado y nombrando continuamente a su madre Liz, si quisiera verlo ahora, y el por qué sigue el legado de un hombre que odiaba a su madre. Tales cosas provocan lo suficiente a Normie, que saca otra bomba calabaza, lo que Mayday esperaba, ya que con su telaraña pega la mano del duende a la bomba, haciendo que este active su mano de electroshock, activándola y cayendo en medio de la autopista, gracias a la explosión. Ante esto, ella ve que sería fácil dejarlo morir y acabar el ciclo de odio, pero sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es así que salva al duende, pero lo noquea. Rato después, la policía llega al lugar arrestando a Normie. Tras eso, la familia Parker pasaría a ser interrogada. Nadie menciona a Spider-Girl, ni siquiera a Normie.
Tras esto regresan a casa y empiezan una ceremonia improvisada en la que queman todo lo relacionado a Spider-Man, pero Mayday tiene otros planes. Días después, ella ha regresado a su ordinaria vida, pero ahora no todo es igual, ahora tiene que controlarse. Al ver esto, decide buscar más información sobre la faceta heroica de su padre. Para esto, lo busca en su trabajo, donde se encuentra con Phil Urich, asistente de su padre, a quien decide preguntarle sobre Spider-Man, él narrando todo sobre lo que el público sabe sobre su origen, él cómo inició como artista, pero la tragedia lo llevó a ser un héroe. Oír esta historia hace que compadezca a su padre por el dolor que lleva. En ese momento, Peter entra a la oficina con la capitana. Es así que Mayday debe irse. Cuando se van a separar, ambos son alertados por su sentido arácnido de algún peligro, ambos observando a un sujeto acechando a su padre. En vez de irse a clases, Mayday decide protegerlo, atacando al perseguidor. Cuando este se recupera, ella lo persigue, llegando a una tienda de ropa. Al ver que no puede hacer mucho, se retira. Ya en casa, durante la cena, Peter comenta el caso de los mafiosos en la industria de moda, y rato más tarde, Mayday, decidida a que la historia no se repita, decide ir a investigar. Habiendo guardado un par de lanzarredes y unos cartuchos de red, decide usarlos e improvisar un traje saliendo a la acción. Ya en la tienda, usando sus poderes, decide averiguar la razón del por qué perseguían a su padre. Para su mala suerte, es rápidamente descubierta y empieza una lucha contra todos los mafiosos allí. Fácilmente logra evadir los ataques de todos, pero el jefe que está allí tiene el poder de teletransportarse, cosa que complica su huida. Aprovechando su agilidad, hace que se ataquen entre sí, además que ella empieza a atacar, hasta que se le acaba la telaraña. Justo en ese momento, el jefe allí la confronta directamente. Mayday no podía hacer nada más que huir, hasta que finalmente decide ceder su control al sentido arácnido, logrando predecir la ubicación de este villano y logrando derribarlo. En ese instante llega toda la policía. Ante esto, ella decide huir, sorprendida de lo que pudo lograr. Ya en casa, oye los pasos de su padre. Peter sabe que ella fue, así que Mayday se prepara para una discusión, pero para su fortuna, esta todavía no llegará. Orgullosa de que gracias a sus acciones su padre vivirá, decide continuar esto. Es así que los días siguientes ella se la pasa trabajando en secreto, hasta que finalmente está lista. Spider-Girl está lista para que el mundo sepa su nombre. Y bueno, ese fue el origen de Spider-Girl, la hija de Spider-Man, que si bien actualmente no es muy reconocida como debería, tiene una buena historia y tiene a una de las mejores versiones de Peter Parker. Además que siguió bien el legado arácnido. ¿Y a ustedes qué les pareció el origen de Spider-Girl? ¿Les agrada el personaje? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.